¿Qué es el Opus Dei? Vale, sí, ya reconectando con el tema. Pues lo que te decía antes, que la primera en la frente, no, pero me parece muy bien. Entonces, ya, pues lo que he dicho antes, que no voy a ir a lo jurídico o al término exacto, sino que yo quiero explicarlo un poco para que se entienda todo el contexto vamos, porque es lo que me gustaría que hicieran conmigo y entonces Sí. el tema O es... sea, creo que no vamos a cortar lo anterior, o sea que Vale. puedes hacer resumen. El tema es, el Opus Dei es una rama dentro de la Iglesia Católica, al igual que hay otras muchísimas ramas, que nace en 1928, el 2 de octubre, para ser exactos, porque lo ve, es una iniciativa que lleva San José María Escrivá de Balaguer. Entonces, esta iniciativa es una rama de la Iglesia Católica que tiene una manera de vivir el catolicismo, o sí, el cristianismo católico, concreta, que es con el trabajo del día a día, con una cosa que se llama el plan de vida, y eso es vocacional. Es decir, tú tienes vocación al Opus Dei. Si no tienes vocación al Opus Dei, pues... o sea, la vocación, como con todo, pues es si es tu sitio o no es tu sitio. Y el cristianismo al final tiene que ser algo natural. Y el Opus Dei al final tiene que ser algo natural. Entonces, es muy importante que sea vocacional porque tú tienes que estar... O sea, te tiene que salir orgánico ser lo que eres, un numerario, un supernumerario, un agregado, lo que sea. Tiene que salir natural, si no, no tiene ningún sentido que estés ahí. Y sobre todo porque va a ser mejor para ti, para tu fe, para tu vida y para tu felicidad vivir el cristianismo como a ti te salga más natural, lógicamente. ¿Y estos diferentes rangos, o cómo llamarlo, lo de supernumerario, numerario, agregado, qué diferencia unos de otros? A ver, esto no se suele explicar nunca porque es bastante complicado. Porque se suele decir, bueno, sí, porque es que los supernumerarios no se casan, o tal, o no sé qué. Digo, los supernumerarios se casan, los numerarios no. Pero la realidad es que lo que nunca se suele explicar es que en realidad son la misma vocación las tres. O sea, hay una cosa que es la vocación al Opus Dei. Y es lo mismo. Sea supernumerario, numerario o agregado. ¿Un tipo de fe o a No. qué te refieres? O sea, es más bien... Yo diría que la diferencia que hay entre las tres es la disponibilidad que hay. Un supernumerario, al casarse, pues lógicamente tiene menos disponibilidad para atender las labores del centro, para dar formación a la gente que atiende, para dar, lógicamente, pues puede dar menos de su tiempo porque tiene una familia que atender, lógicamente, tiene amigos con los que tratar y es más complicado. Y esos serían los supernumerarios. Los agregados tienen un poco más de tiempo porque viven el celibato. ¿Celibato qué es? Acabamos de abrir un melón bastante potente, pero explicado así, el celibato, más o menos vamos a decir que es una virtud o un don que tienen algunas personas. También, el celibato también es que es muy complejo de delimitar porque religiosamente puede tener o teológicamente puede tener unas serie de características. Luego también se ha puesto muy famoso el celibato voluntario en países como Corea del Sur y tal. Entonces queda como todo como muy difuminado. Pero yo diría que al final una persona célibe es una persona que quiere amar bien. Y para amar bien se cuida, es decir, se pone unas líneas rojas. En cierto sentido, una persona que tiene pareja también es célibe, porque está eligiendo a una persona frente a todas las demás. Vale. La única diferencia es que esa persona ha escogido a una y yo a ninguna o a Dios, por así decirlo. Vale, o sea, entonces tú eres... Yo soy numerario. Numerario. Y lo que acabas de explicar es agregado o numerario. No, entonces, un agregado vive el celibato al igual que el numerario. Vale. Es decir, no tiene pareja, tal, no sé qué, se entrega, por así decirlo, completamente, de modo que no forma una familia y tiene más disponibilidad. Pero vive en su casa, en un piso, con sus padres, lo que sea. De modo que, lógicamente, al no vivir en un centro como sí hace el numerario, está más disponible, pero no tanto, como para atender ciertas labores o ciertas actividades o como... Y numerarios, para entendernos, es el que está a pie de cañón, el que tiene disponibilidad total, el que se encarga de todas esas cosas. Es gente que se está formando constantemente, los otros también, ¿no? Pero los numerarios, al tener más tiempo, pues lo hacen más. Y es gente que se está formando constantemente y que al final da su vida por la hora. ¿Formándose en qué sentido? Por ejemplo, tú cuando pitas de numerario, y te voy a explicar qué significa pitar, y es que decía San José María
que, bueno, todos habéis visto una tetera en vuestra vida. Sí. Entonces, una tetera, cuando tú la pones a calentar, pues tú la dejas y tú te vas. Cuando empieza a silbar, cuando empieza a pitar, sabes que ya está a punto. Y entonces es cuando te puedes servir el agua y echarte el té. Pues con la vocación a la obra, San José María lo decía igual. Tú tienes un periodo de discernimiento donde ves si es tu vocación o no es tu vocación, y entonces te vas preparando espiritualmente para eso, y si estás preparado y es lo que tiene que hacer, pues pitas. Estás a punto. Entonces es cuando te incorporas. Vale. ¿Y hay una especie de protocolo de iniciación? Por supuesto. Y de hecho, con esto también voy a explicar lo que te decía de la formación. Uh-huh. Y es que, más que un protocolo, un no sé qué, hay etapas. Porque con todo hay etapas. O sea, realmente todo en la vida hay etapas. Uh-huh. Y en una cosa tan importante como esta, es muy importante saber que estás haciendo lo que realmente estás queriendo hacer. Claro. Porque si no te quemas. Y porque hay muchas cosas que pueden influir. Entonces, tú, por ejemplo, un caso como el mío, que yo con 14 años y medio pité, dije que quería ser numerario. Yo era muy joven, yo no tenía ni idea de qué iba la vida, ¿sabes? Uh-huh. También te voy a decir que con 20 años tampoco tengo ni idea, pero lo que pasa es que con 14 años no lo sabía. Y yo era muy joven, pero lógicamente, con 14 años, por mucho que yo pitase, o por mucho que yo dijese que quiero ser numerario, que lo que tienes que hacer para pitar es escribir una carta diciendo que te quieres incorporar a la obra. ¿Y a quién la escribes? Dependiendo de qué fase, la escribes al que se encarga en la comisión. O sea, vamos a decir que, lógicamente, el Opus Dei, al ser una estructura de la Iglesia bastante grande, pues tiene una pequeña estructura interna Uh-huh. que está dividida en delegaciones, que son regiones pequeñitas, regiones, como puede ser la de España, y luego ya el global del Opus Dei. Uh-huh. El Consejo General, la verdad que no me acuerdo cómo se llama. Un poco... ¿Está en todo el mundo o hay...? En todo el mundo, o sea, están muchos países. Claro, sobre todo en los que tienen tradición cristiana. Sobre todo, sobre todo. También tengo que decir que también el Opus Dei intenta entrar en países porque el Papa se los ha pedido. No sería la primera vez que el Papa dice, oye, convendría, o un obispo de la zona, oye, a ver si aquí se pudiese montar alguna actividad del Opus Dei, o, ¿sabes? Uh-huh. O sea que muchas veces o vamos para allá, que también es una aventura que tela, Claro. o también las autoridades religiosas pertinentes dicen, oye, podríais, porque al final es una labor que sea o no de la obra, es católica, es cristiana y hace bien por sí misma, ¿no? Uh-huh. Y eso. Ok, vale, entonces diferentes estructuras, o sea, estructuras, no sé cómo... Vamos a decir que es como todo en la vida, hay como un general o un completo, que es el Opus Dei, pero luego para que quede bien, o sea, para que el gobierno sea más fácil, Claro, se van haciendo tiene que haber- subdivisiones. total. Entonces se subdividen en regiones, y las regiones, como muchas veces son grandes, como por ejemplo la de España, se subdividen en delegaciones. Uh-huh. Y esto es eso. ¿Y los líderes de esas delegaciones tienen que ser numerarios o puede ser...? Normalmente lo son, Claro, porque es un trabajo que está completamente dedicado al Opus Dei. Y al final, quienes pueden permitirse eso son los numerarios. claro, que son los que han Que son, dedicado eso es. todo su tiempo. Ajá. ¿Y cómo se lleva, antes decías, la enseñanza? No era enseñanza, Sí, la formación. Sí, la formación. Porque, mira, pues tú, primero, tú cuando pitas tienes una serie de charlas para entender, para tal, que se llama B10. Uh-huh. ¿A ti te dejaron entrar con esa edad o te...? A ti te dejan entrar, o sea, 14 años y medio, no sé si lo han cambiado, pero en su momento era como la edad mínima para que tú puedas empezar a decir, para que tú puedas escribir la carta Vale. de me quiero incorporar y tú empieces a recibir formación. Entonces tú ya lo tenías pensado, ¿no? Sí, Vale. yo lo había pensado de antes, a mí me lo plantearon una primera vez antes, pero yo siempre he sido bastante rebelde y yo de primeras dije que no, que a mí, que no me rayasen. Y la verdad es que cuando me dejaron de dar por el saco, empecé a planteármelo. Fue un poco así. Entonces, pues yo lo pensé, no sé qué, y dije, venga, va, vamos a meternos en esto, vamos a ver qué tal. También 14 años, pues estás súper ilusionado, son cosas nuevas, conoces a gente, mucha gente muy maja, y entonces, pues haces la carta, empiezas a recibir charlas, formación sobre
cosas un poco más, por así decirlo, estéticas o de vida en el Opus Dei. ¿Con otras personas? O sea, ¿son como clases donde hay 20 Depende. personas? O... No, depende. O sea, estábamos 2, por ejemplo, en las que yo iba, porque es para los aspirantes. Para los que quieren entrar, pues son una serie de cosas que tienen que conocer. Porque tú no puedes entrar en un sitio que tú no sabes qué es lo que está pasando. ¿Son como pruebas o no? No en ese sentido, sino... No es una clase en la que tienes un examen, sino tú coges, oye, que tenemos B10. Entonces hoy vamos a hablar de la pobreza, de los intercesores del Opus Dei. Entonces, porque tendrás que saber, entonces, cómo se vive la pobreza en el Opus Dei. O cómo se vive esta fiesta, o cómo se vive esto otro. Porque son cosas que antes de meterte tendrás que conocer. Claro. Tienes que conocer lo que hay dentro. Y tienes que seguir todas esas cosas. Es decir, imagínate que hay una festividad en la que se prohíbe tal cosa. Tú, al ingresar como numerario, tienes que seguir esos ideales. ¿O? El tema es que... Claro, esto es muy interesante. Esto que acabas de plantear es muy interesante porque no hace nada, por así decirlo, al extremo que tú has dicho, el Opus Dei no hace nada distinto a la Iglesia. Ajá. Por ejemplo, lo de la abstinencia los viernes de Cuaresma, lo de el ayuno y abstinencia el miércoles de ceniza y el Viernes Santo, esas cosas ya tienen, por así decirlo, esa obligación todos los católicos. No es una extra que tienen que hacerlo. Ahora, es cierto que hoy en día estamos viendo muchos católicos o muchos cristianos, mejor dicho, que no están de acuerdo con determinadas cosas de la Iglesia, que no se sienten parte o que no cogen al Papa y que no siguen esas directrices, por así decirlo. Entonces, lo que vemos en el Opus Dei es gente que le tiene mucho cariño al Papa, a la Iglesia, gente que quiere vivir cristianamente, rezar lo mejor posible, lógicamente con nuestras cosas todos, ¿no? Pero lo mejor posible, y entonces es más normal que una persona de esas tienda a vivir ese tipo de cosas. Ok, ¿y esto está abierto para tanto hombres como para mujeres o es solo exclusivo de varones? Claro, madre mía, estamos aquí abriendo melones a mansalva. Aquí, sí, bueno, y espérate los que quedan. Bueno, sí, y pues mira, efectivamente, esto es una anécdota que se cuenta mucho dentro de la obra, en los círculos y las cosas. Los círculos es otra cosa también de formación, pero ya es para gente que no es de la obra. Es formación cristiana normal. En plan, la oración, la misa o San José, y se habla de San José y de no sé qué, y puede ir gente que no forma parte jurídicamente de la obra, pero que tiene una base cristiana potente y que quiere recibir esa formación porque le da la gana, porque le parece interesante. Y de ahí podrán salir numerarios o no. O sea, tampoco es nuestro objetivo. Claro, la cosa simplemente es... dar formación, que la gente sepa. Pues, hombres o mujeres. Acá, aquí hay una cosa, y es que cuando San José María lo planteó en el primer momento, lo planteó solo para hombres. Pero luego la vida da muchas vueltas y un 14 de febrero decidió que también iba a haber mujeres y sacerdotes. Son dos 14 de febrero en años distintos. Y por eso es una festividad muy importante dentro del Opus Dei, el 14 de febrero, porque está muy bien ese sentido de universalidad de que cualquier persona puede ser llamado al Opus Dei. Okay. Sea hombre, mujer, tenga una vocación más sacerdotal. Entonces, o más laica. No es algo que esté cerrado, las normas, por así decirlo, ¿no? Es algo que, por ejemplo, con el tema de mujeres, que no se aceptaba en un principio y luego se abrió. Y es indistinto, es decir, lo vive igual una mujer que un hombre, el estar en el Opus Dei. O sea, lo más importante en el Opus Dei, luego hay muchas cosas que cambian, que varían. Esto es como en la Iglesia. O sea, en la Iglesia pues tú tienes el credo y eso es lo que tienes que creer. Y luego estará la síndone de Turín, que dices, la sábana santa es una pasada y tal. Pero si no crees en la síndone de Turín, tampoco pasa nada. O sea, no dejas de ser automáticamente católico. No. O sea, pues aquí es igual. O sea, hay una serie de cosas que vio San José María, que es al final el que entendió el Opus Dei de verdad. El resto hacemos lo que podemos. Claro. Y eso es un poco a lo que nos agarramos. El resto, pues al final, pues vamos viendo lo que funciona, lo que no. También hay cosas que se pueden hacer mal, pues se ven y se cambian. O sea, esto es así siempre. Y sobre todo en cosas que están llevadas por personas. Pero vamos, a mí que... O sea, lo fundamental lo hacemos igual, que yo sepa. Y al final, el resto es contingente.
O sea que... ¿Y hay una especie de líder? Bueno, el Papa de lo que hablabas. Eso es, o sea, esto también es una movida porque al ser una estructura también definida, por así decirlo, y al ser también vocacional, parece que es algo paralelo o como si fuera una iglesia dentro de una iglesia, pero nada más lejos de la realidad. De hecho, nosotros le tenemos mucho cariño al Papa y al final a quien seguimos es al Papa. La única diferencia es que en vez de depender del obispo de nuestra diócesis, de quien también dependemos, no me quiero meter en un berenjenal porque esto es un tema, pero no. Dependemos, o sea, del prelado del Opus Dei, que es quien dirige, porque es al final quien conoce o quien lleva el estilo de vida de cristianismo que yo quiero llevar o al que creo que yo estoy llamado. Entonces, lógicamente, pues lo que diga me importa. Si eres miembro del Opus Dei, le llamas fraternalmente el padre, bueno, fraternalmente no, filialmente, ¿no? El padre y tal, y le guardas, lógicamente, cariño, le puedes escribir cartas, es una relación así. Vale, eso es otra de las cosas que quería tratar, porque aquí no es que hayamos hecho una labor de investigación increíble, queríamos escucharte hablar, pero algún drama hubo, ¿no? Hace no demasiado con el Papa. Muchos dramas, en la vida. O sea, digo, hay muchos dramas y más. Igual la se iglesia... hizo mucho bombo, ¿no? Que igual nos ha llegado sí, aquí. Sí, no. Y hubo una movida, me parece que hace el verano pasado, creo que ocurrió. Yo la verdad es que no estoy muy enterado del tema, pero sí que os puedo decir un poco lo que pasó, y es que se hizo una revisión. Lógicamente, el Opus Dei es algo que es muy importante dejarlo claro, que está dentro de la Iglesia Católica. Sí, no sois una organización ahí. Entonces eso es, está dentro de la Iglesia Católica. Y al final, lo importante, antes de ser miembro del Opus Dei, yo soy católico. Y antes de ser católico, soy persona. Bueno, el caso. Aunque, bueno, no, es algo que está más íntimamente relacionado de lo que parece, porque ser católico es ser universal. Pero bueno, el caso es que me estoy enrollando muchísimo. No, para eso estamos. El caso es que se hizo... Pues lógicamente, pues de vez en cuando se revisan los estatutos desde el Vaticano, de las organizaciones que tiene, lógicamente se atienden esas necesidades y se vieron que había algunas realidades jurídicas dentro del Opus Dei que el Papa quería delimitar más o que creyó que era mejor para la Iglesia o para el Opus Dei hacerlas de esta manera, con este matiz, más que con este otro. Porque podrían suceder ciertas cosas que consideraba que no eran buenas ni pertinentes. Entonces, yo no sé si fue algo bueno o malo. Si quieres mi opinión, no lo he notado demasiado. Pero sí que es cierto que hubo mucho bombo porque hubo muchas noticias que era... el Papa le corta las alas al Opus Dei o no sé qué. Les echan de la iglesia. Claro, una cosa, le corta las alas, les ata en corto, no sé qué. Ahora es como el momento de atacar, hubo mucho. Yo recuerdo cuando estaba pasando todo esto, yo no me estaba enterando de nada. Yo me leí la carta que escribió don Fernando Cáriz, que es el prelado del Opus Dei, al respecto, y lo que decía era que aceptaba lo que decía el Papa muy filialmente, que recemos mucho por el Papa y que para que salgan los estatutos o el cambio que había que hacer lo mejor posible y como quiera el Espíritu Santo. A mí me pareció una reacción todo contrario a lo que la prensa, la gente estaba pintando, ¿no? Pero sí, o sea, movidas de este estilo ha habido muchas y me parece que muchas veces, y esto es algo malo, se han ido con estas cosas un poco de tapadillo y cada vez... Tío, se llevan de bandera, vale, hemos hecho esto y esto ha ido mal, o hemos hecho esto y esto fue una liada que flipas. Y está bien, porque la transparencia es importante. Y yo creo que no solo lo Opus Dei, sino que es una cosa de la Iglesia en general, que lo ha entendido bastante bien. Un poco tarde, pero mejor tarde que nunca. Y yo creo que lo está entendiendo y el Papa Francisco lo está haciendo bastante guay. Y eso. Sí, total, la transparencia es fundamental. Sí. De hecho, ahora sacaron un libro... un sacerdote del Opus Dei, creo que son 2, no recuerdo bien, que se llama Historia del Opus Dei. Y cuenta todo en el sentido de no es solo mi opinión o desde la un libro, por así decirlo, para hacer lectura espiritual de cómo Dios va
manejando los hilos hasta que eso, no, sino más bien algo con datos reales como de qué es lo que ha ido. historiador. Eso es. O sea, ha habido mucha razón, mucha historiografía dentro. Y yo creo que es muy bueno porque también es un libro no solo planteado para la gente dentro del Opus Dei, sino también para que la gente de fuera pueda leer y pueda conocer. Y es importante que pueda conocer sin el prejuicio o sin decir, mejor en eso no vamos a entrar, o con un halo de misterio de evitar cosas. Yo creo que lo mejor siempre es coger, responder con sinceridad. Si en la respuesta la has cagado, decirlo y no pasa nada. Pues de acuerdo totalmente. Para recapitular, con lo que es más tu historia, 14 años y medio, entraste... bueno, pediste, pero te dejaron entrar, ¿no? Hemos dicho. O sea, claro, esto es una movida, porque con 14 años y medio no te dejan entrar en ningún lado. O sea, no tienes ni personalidad jurídica, es una movida. Claro, Bueno, si tienes hasta los personalidad, 16 no te estás puedes sacar protegido jurídicamente ni con cuenta. unas cosas, pero que eres, o sea, digo, jurídicamente, esto Cristina seguro que conoce bastante del tema, si ha dado Civil 1. Sí, la verdad es que muy empapado de esos temas. No, es verdad. O sea, al final es lo básico que empiezas dando. Nosotros de derecho Sí. que puedes utilizar en un futuro es herencias, nacionalidad, Personalidad jurídica. sí. Lo del Nastiturus y toda la movida. Sí, Joder, hombre, cómo me acuerdo, claro. tío. ¿Quién te da? Nanclares. Ay, Claro, a o mí sea, también yo voy me con dio los de Nanclares. relaciones. Claro, efectivamente. Claro, es que nombre más chulo. ¿no? Sí, Javier Nanclares. Además, recuerdo que me hacía mucha gracia porque montaba unos casos, tío, que eran literalmente novelas. Sí. Cogía, no es que se había enamorado de no sé quién, pero justo tal, y el coche se estrella, También y te puso entonces el ¿qué ha del coche pasado se con la estrella. herencia porque el hijo no ha llegado a nacer o ha nacido muerto? Entonces, claro, poniendo así y tú diciendo, joder, el caso es como que toca todos los palos jurídicos que estamos dando en el tema. Y luego que es bastante interesante. Pues qué Y nos contaba que se reía muchísimo haciendo los casos. Se Pone lo nombres pasa súper raros, superbién. tipo... A veces yo qué sé, o sea, ponía gente de clase. Así, A a mí, nosotros no. sí. A nosotros no. Pero sí que ponía, tipo, si había alguien que se va a morir... no sé poner un ejemplo de esto, pero tipo ponía nombres relacionados con lo que le va a pasar. Ah, Sí, vale. tipo, si hay algún nombre súper raro que se puede relacionar con lo que le va a pasar, le llamaba así. O de repente aparecía un Basilio Hermenegildo. ¡Oh, sí! Increíble. Son los mismos casos, qué bueno. Increíble. Habrá que pasarse a derecho, pero qué impresionante. Se parece la Rosa Sí. de Guadalupe o algo No, mejor. recuerdo que bastante épico, sí. Vale, entonces, ¿hemos quedado en que no te dejaron? ¿O sí? Sí. Vale. Vale. Joder. Digo, ay. Me cachis. Rayos y centellas. Vamos a volver sobre nuestros pasos, que tengo una tendencia a enrollarme bastante importante, como una persiana. Vale, entonces, el tema es, con 14 años y medio tú puedes pedir la admisión y tú te dicen, vale, puedes adquirir una serie de compromisos, pero son todo compromisos, por así decirlo, espirituales o Sí, que no tienen- íntimos o personales que no tienen ninguna relevancia jurídica. Evidentemente, porque mucha gente que se lleva las manos a la cabeza entendiendo que con 14 años y medio no puedes tomar una decisión así, pero también hay que entender que es un periodo de discernimiento. O sea, a una persona con 14 años y medio también se le dejaría salir con una chica o con un chico, porque entienden que quizás es una relación inmadura, pero que también tiene que conocer qué es eso. Tiene que experienciar esa realidad, tiene que conocer cómo es amar, y eso es importante. Pues en cierto sentido es igual. ¿Tú has conocido lo que es amar? Yo creo que sí. Con una persona... Entonces, esto es un tema de repente te bastante abierto un melón. interesante. Sí, no, pero... Entonces, te va a sorprender lo que te voy a decir, pero yo nunca me he enamorado de, por así decirlo, de amor romántico, de nadie. Ajá. Sí que es cierto que ha habido, lógicamente, personas que me parecen atractivas, gente que yo digo, no me importaría llegar a conocer a esta persona, Sí. gente que me gusta, lógicamente ha habido, pero también es lo que te digo, si tú empiezas a hablar con esa persona, estás cruzando una línea roja, que no significa que vaya a pasar nada. O sea, hablar con esa persona en sentido... Eso ya es, de vamos a quedar a tomar un café. ¿Sabes lo que te digo? Sí, Es decir, no significa que vaya a pasar nada. sí. No significa que, digo, a lo mejor se quedan amigos y todo perfecto. Pero si tú no cruzas esa línea roja, seguro que no pasa nada. Entonces, yo creo que hoy en día, con tanta libertad o no sé qué, incluso dentro de algún numerario,
puede no tener claro esto y a mí me parece como lo más importante, pero nos estamos desviando. Amar, yo creo que sí he aprendido a amar. Yo lo creo en serio porque al final tú vives y tú sufres. Y sufrir, quieras que no, te lleva a amar más. Entonces, ¿el sufrimiento y el amor están relacionados? Íntimamente. Ujú. Yo creo que sí. ¿Y cómo saber cuando el sufrimiento no es sano? Cuando... Claro, es que hay maneras y maneras. El sufrimiento es lo que es. ¿El dolor? Es sufrimiento. El dolor, sí, el dolor, el sufrimiento es lo que es. No es ni bueno ni malo. Es algo con lo que te vas a encontrar en la vida. Ujú. Entonces, dependiendo de cómo te lo tomes tú o cómo vayan las cosas, va a ser mejor que acabes con ese sufrimiento o que lo cortes en banda o que no sé qué y que puedas aprovechar esa experiencia que has tenido Ujú. o abrazarlo. Por ejemplo, en el caso de una enfermedad terminal. Resistirse puede llegar a ser muy doloroso en el peor de los sentidos. Vale. Pienso yo, conociendo, pues, por ejemplo, el caso de mi abuelo, que murió de cáncer de pulmón, pues el cómo llevó sus últimos años de vida, a mí me impactó mucho. Porque a mí me pareció la manera de la que a mí me gustaría sufrir, Ujú. con una sonrisa. Porque a mí me parece que una felicidad... O sea, todo el mundo ama, porque si no, no estaríamos aquí. Eso es así de simple. Tienes que querer algo. Entonces, hay gente que quiere cosas, pero yo creo que lo más fácil y lo mejor es querer personas. Y queriendo a los demás, quieres a Dios. O sea, tú no puedes querer a los demás sin querer a Dios, pienso yo. Aunque sea un poquito. Aunque ni siquiera te des cuenta de que lo estás haciendo, creo que es así. Ujú. Cuando tú estás siendo amable con alguien, yo creo que estás siendo en cierto sentido cristiano. ¿Y también se puede amar a Dios sin amar a una persona? No, Mm. no puedes ser cristiano sin amar a las personas. No tiene ningún sentido. Entonces, claro, amar no en un sentido romántico, Romántico, no. sino en otro sentido. Sí, pero también puede ser un sentido muy emocional. O sea, digo... Pero también te digo que yo el amor... Lo que habla de la gente de estar enamorado, yo no lo considero amor. Te voy a decir por qué. Porque a mí el amor no me parece un sentimiento y estar enamorado sí lo es. Entonces, cuando una persona está enamorada, tiene algo que no controla, que no ha elegido. Ujú. Y el amor es una elección. A mí me parece que el amor está cuando se acaba ese sentimiento, se empieza a apagar, y yo veo tus defectos o yo te empiezo a conocer y a pesar de ello, o incluso gracias a ello, te quiero. Entonces ya te estoy eligiendo. Entonces ya no estoy enamorado o me gustas, sino que ya te quiero de verdad. Ujú. Qué interesante porque... ¿alguna cosita por aquí? Que quería yo preguntar una cosa sobre lo de sufrir. Mm. ¿Crees que merece la pena sufrir? O sea, si estamos hablando de un caso en el que ya sabes que vas a morir, ¿crees que merece la pena? Claro, esto, joder, depende. Entonces, por ejemplo, los cuidados paliativos en un caso de una enfermedad terminal, a mí me parecen perfectamente... O sea, ¿cómo le voy a decir yo a una persona que está sufriendo, que va a morir dentro de poco, que no use cuidados paliativos? Porque yo probablemente también los usaría. Tú al final te quieres despedir de la mejor manera posible, quieres estar lo más preparado posible para tu familia y irte de la manera más indolora posible. Eso no es malo. Lo que es malo es huir del dolor. Y me parece que son cosas diferentes. Ujú. Eso no es malo, o sea, obviamente no pienso que eso sea malo, sino que el hecho de que tengas que sufrir para morir no creo que tenga que ser algo obligatorio No, cada para persona. nada. Yo estoy, vamos, toda esta medicina que se está ahora mismo centrando en paliar el dolor de enfermos terminales, paliar el dolor, toda la medicina que se está centrando en disminuir los síntomas al máximo para que esa persona pueda vivir lo mejor posible en sus últimos días, vaya, o sea, no solo no estoy en contra, sino que estoy muy, muy, muy a favor. Pero a favor estarías de no tomar ninguna medicina, decir, ya está. Hay gente que podría tomar esa decisión y a mí me parece perfectamente respetable. O sea, estoy hablando de la eutanasia, más o menos. Sí, sí, sí. O sea, digo, hay gente que podría tomar esa decisión y a mí me parece respetable. Ahora, también aquí entramos en un tema. Y es que elegir morir
me parece algo muy duro. Elegir morir no es elegir no seguir viviendo. Es otra cosa. Sí, pero también es muy realista. Sí. Entonces, Es cierto que a mí me parecería que a una persona que quiere la eutanasia, a mí me da la sensación, no sé hasta qué punto, también hay que ser muy empáticos, ¿eh? Y más con temas tan delicados como estos. Pero una persona que quiere recibir la eutanasia, a mí me da la sensación de que más que un dolor físico, tiene un dolor emocional muy grande. a mí me da la sensación de que quiere morir con dignidad. Sí, pero esto suele pasar mucho, sobre todo con debates más bien religiosos o más tal. Y es que usamos las mismas palabras para referirnos a distintas cosas. Entonces, lo más importante para llegar a un acuerdo, me parece a mí, es partir desde el mismo punto de partida. Y no hace falta llegar a un acuerdo. O sea, podemos hablarlo del tema perfectamente. Entonces, a mí me parece que no es menos digno. No. No es menos... Sí, pero dices, la eutanasia es morir con dignidad. ¿En relación a qué? ¿Con lo otro? ¿Es que lo otro es menos digno? No, yo Bueno, lo que también os digo... digo que no vamos a hacer aquí un debate sobre la eutanasia, Vale. pero bueno, sí. O sea, no, si quieres... Yo era exponer- por decir que la eutanasia no es una muerte cobarde. El hecho Nunca de he que... dicho eso. No, ya sé que no has dicho tú eso, pero el hecho de no tomar paliativos, no No, aguantar pero- años... Pero hay gente... No, que hay gente que o sea, para Que- mí tiene que haber ambas opciones. O sea, digo, no, lo que digo es que hay gente que tiene una enfermedad terminal y le proponen paliativos y eutanasia y no decide ninguna de las dos. Y a mí eso también me parece respetable. O sea, digo, Ujú. hay cosas tan íntimas del ser humano que me parece... O sea, yo puedo tener filosófica, moral, éticamente, una idea aproximada de lo que se tendría que hacer o dejar de hacer. Pero al final yo creo que el problema que tiene el cristiano medio, me parece a mí desde mi perspectiva, al hablar de todos estos temas del aborto, de la eutanasia, de todos estos temas de sociales, es que uno habla de vida, habla de un terreno teórico completamente, y la otra persona habla de sufrimiento. Entonces estáis hablando de cosas distintas. Entonces a mí me gusta hablar el mismo idioma que la gente con la que estoy. Totalmente. Y veo que aún realmente estáis hablando de lo mismo, ¿no? De que todo es válido y que cada uno al final puede hacer Sí. lo que quiera con su cuerpo, que luego es muy curioso porque con el tema del amor o de la eutanasia, creo que tenemos maneras muy distintas de ver la vida tú y yo, pero en esos puntos coincidimos. Yo, por ejemplo, yo creo que no tomaría la eutanasia, no la legalizaría para nada, a tope con que cada uno haga lo que quiera, pero para mí yo creo que no la tomaría. Y pienso también que el amor es una elección, una libre elección. Sí, sí. Y me parece súper curioso cómo dos puntos, porque yo estoy bastante alejado de la obra Sí. y todo esto, coincidimos en las conclusiones al final, Sí, ¿no? sí. Distintos caminos, pero llegamos al mismo lugar. Me parece muy interesante. Luego, ahora, si quieres, pasamos a otra sección. Que Venga. me ha gustado mucho divagar de esto y, o sea, que se corta un poco para no hacer un episodio de 2 horas hablando de la eutanasia, pero que es súper Grande, válido Samu, y si... te queremos. Eso es. Que no Muy bien, mano, Samu. ¿eh?